El miedo a equivocarnos nos inmoviliza, nos aleja del éxito. El miedo a lo nuevo nos limita, nos quita oportunidades de crecer. Pretender resultados diferentes haciendo siempre lo mismo es una locura. Aprender a ser diferentes, aprender a ser innovando, es un desafío. Nuestra pasión nos moviliza a ilimitados desafíos. Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión. Y sí, otro nuevo lunes. Paula, tremendo. Ya empezamos con el programa. Vos venís en la madrugada. Antes veníamos tranquilos a la 1 de las 2 de la tarde. Ahora vinieron con batucada, con todo empezamos. Qué bueno. Así es, punchy para arriba. Está bueno empezar así. Bueno, esto se llama Negodocio. Para los nuevos invitados no sabemos qué significa todavía. Hace 1 año y pico que estamos y no sabemos qué significa. Así que si quieren después tirar alguna idea. Opciones. ¿Qué? Opciones. ¿Qué es Negodocio? Lo vamos a ir descubriendo. El único aparentemente que lo sabe soy yo. Y me lo olvidé. Así que... Parece una organización bicéfala. Sí. 2 CEOs. Sí, algo así. Sí. Hay de todo, hay de todo. Programa número 61. A los 50 más o menos, un año de programa, así que ya pasamos el año de programa, seguimos existiendo. Y hoy un gustazo, porque vamos a hablar de trabajo. No que vamos a trabajar, vamos a hablar de trabajo. La otra parte que más me interesa, que es educación. Y hablamos de la parte de ambiente también. Acá con los representantes de TEA, permítanme nombrarlo, después se presentan ustedes. María Esther Pi de la Serra, de la Comisión Directiva de TEA.org.ar, que estuve navegando. Un montón de alianzas tienen ustedes. Un Sí, montón. bastante. Agarré un par de nomás y un par de papers, pero ahora vamos a hablar que es TEA. Después está Claudio Moreno, ¿así es? Sí. Sí. Perfecto. Y Julio Costa, miembro también, ambos de la Comisión de TEA. Van a salir lindos. Acá hay una cámara que sale para... Ustedes dos son los primeros así como en primer plano, digamos. Está. No le dije nada de maquillaje ni nada por el estilo porque es un programa de radio para no romper el misticismo, digamos. Muy Bueno, bien. ¿quién se atreve a empezar a explicar qué es TEA y cómo nació TEA? Bueno, TEA nació de un grupo de educadores Ujú. que en la primera década de este siglo participó en el programa de la Cuenca del Río Bermejo, una iniciativa, un programa de 1950, que se terminó justamente el componente educativo con nuestro equipo. A la cabeza estaba la profesora María Esther Altuve y como segundo Carlos Palacio, el profesor Carlos Palacio, que fue el primer presidente de esta fundación. De ahí, cuando se terminó, porque lo logramos, algo que empezó y terminó, decidimos fundar TEA, Trabajo, Educación y Ambiente, porque le encontramos una línea transversal. Primero hay que tener trabajo para tener una buena educación, y esa educación te tiene que llevar a cuidar el ambiente. Nuestra fundación es del año 2006, quiere decir que tiene ya 10 años. Bien. Y tiene sus 3 comités, tiene su comisión, su consejo de administración, tiene personería jurídica. Ahí vi que todos los meses se reúnen con las comisiones, Sí. evaluadoras y demás. Sí, Ujú. y tenemos 2 conductas que hemos asumido. La primera es la transparencia. Todo está colgado en la página web. A veces está un poco incompleto, le falta algo, pero todo está todo completo, colgado. Y la segunda conducta que adoptamos es el compromiso social, tanto en la acción y con convicción. Por eso me enganché con lo de pasión. Mirá. Porque para nosotros la fundación es una pasión. Sí, yo cuando tuve la primera reunión se nota, además que tiene un background tremendo, tanto bueno, los tres obviamente, ¿no? Pero tiene un background de conocimiento hasta de leyes, incisos, tremendamente, conocen vida y obra de lo que pasó en Argentina. Me gustaría que lo critiquemos un poco, para bien, ¿no? Para mejorarlo ahora. De vuelta a la relación, vos dijiste tener trabajo para tener educación, no, tener educación para tener trabajo y después trabajo para cuidar el medio ambiente. ¿Esa es la línea conductora que habías dicho? No, lo que pasa es que el trabajo lo pusimos primero porque está visto desde la responsabilidad social. Y hay responsabilidad social desde la familia. O sea, un padre, una madre que no tienen trabajo no pueden mantener a sus hijos y mandarlos al colegio. Qué linda discusión, ¿no? Les veo la cara que tienen ganas de discutir ese tema. Sí, está bien. Pero desde ahí está tomado como TEA, que también hay una TEA periodística, hay una TEA, hay varias con esas siglas, ¿no? Ok. Pero bueno. ¿Puede tener un pie para que me contesten los tres? ¿Qué es el Pacto Global famoso?
El primero. Y dijo, déjeme a mí, Sí, déjeme a mí. sí, primero yo. El Pacto Global es una iniciativa que surgió allá por 1999 de la mano de Kofi Annan, por aquel entonces el secretario general de Naciones Unidas, y tiene como, digamos, como norte buscar el compromiso del sector privado. Digamos, Naciones Unidas es una organización que, digamos, tiene organismos tripartitas, pero en muchos aspectos, por ejemplo, en lo que hace a derechos humanos, la tradición era trabajar fundamentalmente con los estados. Y ahora, desde ese entonces, se viene dando un cambio de paradigma que tiene que ver con el involucramiento del sector privado en el desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable que tiene tres patas, ¿no? Por un lado, lo ambiental, lo social y lo económico. Surge el concepto de desarrollo sustentable o sostenible, como se lo quiera llamar, porque es un problema solamente de traducción. Surge del informe Brundtland, por aquel entonces en 1987, si no me equivoco, la primera ministra de Noruega hace un informe donde pone de relieve los aspectos sociales y ambientales que no estaban contemplados en los paradigmas de desarrollo que se habían, digamos, que tenían, digamos, que eran voz hegemónica por aquel entonces. ¿Y cómo se relaciona TEA con el Pacto Global en sí? Bueno, el Pacto Global tiene básicamente 10 principios que establecen desde Naciones Unidas una condición de base para el compromiso tanto del sector privado como de organismos públicos. Está orientado fundamentalmente al sector privado, ¿no? Pero son 10 principios básicos que establecen condiciones de base, que significa que las grandes empresas, las corporaciones nacionales, multinacionales o transnacionales, se comprometan con estos 10 principios, que son estándares laborales, de normas laborales, derechos humanos y también el 10º principio de anticorrupción y todo lo que tiene que ver con medio ambiente. Y ese compromiso establece, digamos, una serie de principios para que las empresas se comprometan a respetar estándares, así como los respetan en los países que tienen altos estándares relacionados con el medio ambiente, derechos humanos y derechos laborales y principios anticorrupción, que lo hagan también en aquellos países donde hay inversiones que son inversiones directas de las grandes corporaciones en estados más pequeños. Hay un punto en ese sentido que es muy importante y que aconteció este fin de semana con la reunión del G20, que para mí marca un hito, que es la entrega de la documentación de tanto Barack Obama como de el premier chino a Ban Ki-moon, de los documentos que anticipan el traslado efectivo y las políticas a seguir por parte de ambos países, China y Estados Unidos, en cuanto a la reducción de las emisiones. En ese sentido hay que tener claro que China tiene el 70% de su producción vía carbón, por lo tanto es un gran emisor de carbono y se cree que paulatinamente y en ese sentido está en el orden del 24% de las emisiones mundiales. En otro orden, entre los dos países están en el orden del 44%. Entonces creo que los dos países con emisiones de carbono más altas hayan aceptado y entregado la documentación para poder afirmar su inclusión en el Pacto Global de lo que fue París 2015 es muy pero muy importante. También tenemos en cuenta que Argentina, en ese sentido, creo que en próxima semana a través del Parlamento argentino va a ser la aprobación de eso y también se va a incluir y va a ser, creo, uno de los 25 países que ya han aceptado ese ingreso y que se debe contar con aproximadamente 55 países de los 110 que han aceptado en forma general. Así que yo creo que ese hito importante, aparte de lo que aconteció de las reuniones
que acontecieron en el G20 de los países industrializados más los emergentes, es muy importante que tanto Estados Unidos como China hayan aprobado esto y hayan puesto prueba al cumplimiento de esto en un tiempo perentorio. ¿Se entiende? Que no estamos hablando de los próximos años, sino de 20 o 30 años. Calculo que si están emitiendo o transformando el uso de la energía como están ahora es por un tema económico, ¿no? O sea, le conviene hacerlo por el lado del carbono y demás por una cuestión económica, le es rentable hacerlo así. Porque más tienen. Allá, más allá, no, Claro. digo, aparte de pensar en el medio ambiente, no, porque esto del medio ambiente, ¿desde cuándo se está pensando? ¿Hace 10 años? No, No, más. ¿Más? Mucho más. Fuerte y Esto- fuertemente más. Digamos, los temas de contaminación ambiental vienen de la década del 60, 70. Sí. Los impactos, los estudios sobre impactos negativos de los procesos productivos sobre el tema ambiental no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es el compromiso del sector privado. Es decir, si uno mira, por ejemplo, la Cumbre de la Tierra, que fue en Brasil, en Río de Janeiro, en 1992, el sector privado prácticamente no tuvo relevancia. Las organizaciones no gubernamentales, el tercer sector y el primer sector, que digamos fueron los protagonistas, en especial el tercer sector, los protagonistas de esa cumbre. Si uno mira las cumbres actualmente, eso ha cambiado sustancialmente, ¿no? El involucramiento del sector privado ha hecho que digamos, algunos de los procesos de cambio que son necesarios para establecer condiciones de adaptación del cambio climático, la reducción de las emisiones, la inclusión social, son aspectos fundamentales en los cuales ha habido cambios cualitativos. De hecho, digamos, hoy por hoy se está hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, que son 17 objetivos, donde, digamos, entre otros está la reducción del hambre, la reducción de la pobreza, la educación, el acceso a una vivienda digna. Estamos hablando de derechos de segunda y tercera generación. Y ya se está hablando de derechos de cuarta generación, que son los derechos a la información. Con lo cual ha habido, como señaló Julio, creo que con muy buen criterio, un salto cualitativo enorme respecto del compromiso de los tres sectores, el primero, el segundo y el tercer sector, para que estos cambios sean efectivos. O sea, si hay algo que cambia, digamos, radicalmente la idea de lo que significa el desarrollo, digamos, apuntalar los paradigmas de desarrollo de las décadas del 40, del 50, se apuntalaban fundamentalmente con criterios económicos y suponían una fuente inagotable de recursos naturales para transformar la materia y que nosotros podamos acceder a los bienes. Y había, digamos, las metas eran siempre metas relacionadas con los países más desarrollados. Si nosotros tuviéramos, si todo el planeta accediera hoy en día al nivel de desarrollo económico que tienen los países con estándares más altos, y se cree que se necesitan 3 planetas para abastecer esa demanda o más. Con lo cual, digamos, por eso se habla de que sea sostenible. Sostenible significa que digamos, extraigamos recursos de la naturaleza, pero que esos recursos tengan la capacidad de autogenerarse una vez extraídos y que sean renovables, y garantizarle que las generaciones que vienen también tengan derecho a acceder a esos recursos. Uno de los temas más interesantes para discutir es, porque aparecen dos aspectos, todo el andamiaje institucional y jurídico hoy está sostenido, hasta ahora estaba sostenido fundamentalmente en cuestiones, digamos, los conflictos que se desarrollan alrededor de la puja por los derechos y el acceso a los recursos naturales y la distribución de la riqueza. Son temas que se centran en actores sociales que están presentes hoy. Si uno empieza a hablar
de los derechos de las generaciones futuras, la discusión empieza a ser distinta porque ¿quién es el sujeto legitimado para erigirse en representante de las generaciones futuras? Claro. Claro. Es un tema altamente controvertido y que y nos abierto. plantea abierto y nos plantea desafíos enormes, ¿no? Como humanidad. Quiero ponerme el abogado de diablo por algunos prejuicios que tengo. Las empresas privadas, cuando se meten en esto del ambiente, responsabilidad social empresarial, ¿no lo hacen un tema impositivo y solamente de marketing? Bueno, eso es algo muy trillado, ¿no? Sí, algo muy trillado, ya me lo han dicho muchas veces. Yo, a ver, para ser realistas, ser lo más concreto posible, yo creo que todo cambio se apuntala en la necesidad. O sea, si vos estás sentado en la popa del Titanic, te vas a hundir igual. Por más que estés en mejores condiciones que otros, digamos, hoy por hoy, los efectos del cambio climático los sufren todas las clases sociales y si no tomamos conciencia de eso, vamos a estar, digamos, por más privilegio que tengas, vas a estar sentado en la popa del Titanic. Era lo que yo iba a decir con respecto al segundo sector. El hecho de que participaran las industrias, o sea, los privados, ellos saben comunicar. Okay. ¿O no? Pero incluso, o sea, las ONG es como que estábamos sin voz. La parte pública, y yo hice la ley, yo ya cumplí. Claro. Ahora es cuestión de ustedes también. Cuando se mete el segundo sector y empieza a sponsorear y empieza a hacerse cargo de las campañas, A concientizar, exactamente. no solamente la parte impositiva, sino a querer. Y lo más importante, los recursos humanos de esas empresas que quieran. Nace el voluntariado. Hay muchas cosas que arrancan con el segundo sector. yo creo que en lo que vos planteaste en el inicio pudo haber habido una evolución, y en esa evolución yo creo que el sector privado también tuvo que pensar que no es una franquicia impositiva solamente, sino que tiene que ver con la sobrevida de la empresa misma. En ese sentido, bueno, TEA forma parte de la red internacional de cooperación internacional, valga la redundancia, Argentina Internacional, en la cual hemos discutido en el capítulo argentino todo el tema del Pacto Global, en el cual TEA tuvo participación en las áreas específicas que tengan que ver con medio ambiente y educación. Yo creo que también en este sentido tiene que haber una parte activa del Estado a través de políticas medioambientales que tengan referencia y asignación concreta en el territorio, situación que me avisoro que con estas nuevas circunstancias de tener el Pacto Global 2015 tan aceleradamente tomado, el Estado Nacional debería de alguna manera convocar a todos los sectores como para poder empezar a instrumentar gestión de políticas en forma concreta en los diversos territorios, porque no es lo mismo aplicar en el norte, en el centro que en el sur. Me subo a algo que dijo él. Esto requiere un cambio, ¿sí? Pero cuando uno encara un cambio, lo primero que piensa es lo que no quiere cambiar, lo que se quiere aferrar. Y hay muchos que están tranquilos como están. O sea, si el Estado no impulsa más allá de las leyes, no la hace cumplir con una especie de contralor, por más que la ONG impulse, haga el voluntariado y demás, ahí faltaría como algo más, ¿no? Sí, pero el tema empieza a ser bastante más complejo precisamente por el rol de los estados nacionales. Hoy por hoy tenemos tanto los desarrollos tecnológicos que hacen a las tecnologías de la información y la comunicación, donde la gran disponibilidad de información que hay, el acceso de la ciudadanía a la información, las demandas, la constitución de las demandas sociales, la existencia de las redes sociales. No quiero, digamos, tampoco sobreestimar, digamos, el rol de las redes sociales, pero sí hay una demanda demanda social y de transparencia en términos institucionales que décadas anteriores no estaba presente. Entonces, eso hace que los cambios deban desarrollarse de una manera en la cual
tanto el sector privado como el Estado tiene que pensar, el sector privado no tanto en términos de reputación o imagen o para la constitución de sus negocios, sino más bien se empieza a pensar en términos de legitimidad. Legitimidad, digamos, si yo tengo y esto es una teoría, no estoy inventando nada, si yo, digamos, como emprendedor, la sociedad confió en mí para que yo le brindara un producto o brindara un servicio, eso, digamos, que yo pueda obtener un beneficio de eso, comporta una legitimidad frente a la sociedad. El hecho de que yo deba ser responsable por el impacto de lo que hago, no solamente en términos legales, no juega solamente la legitimidad legal, sino el impacto de la legitimidad social que hay frente al desarrollo de esas actividades. Pero ¿cómo mostrás eso, no? Ese es de vuelta, ¿no? Es decir, una cadena de colas, por no dar ninguna marca, de alguna manera, la purificación del agua, eso no lo va a tirar por la cloaca de alguna manera. De punta, pero, digamos, se evalúa la empresa de punta a punta. Pero creo que son dos perfiles. A ver, lo pienso así. Yo creo que tiene que haber una transformación cultural. La transformación cultural tiene que ser transversal en el sentido de que todos los sectores sociales y todos los sectores que estén interesados en la temática puedan vertebrar alguna política sustentable que les permita de alguna manera tener pequeños pasos como para ir avanzando en determinada dirección. Esa dirección tiene que ser la que reglamente la política desde el Estado Nacional. Okay. Culturalmente planteado, tiene que ver también ahí la inserción de la educación. Totalmente. O sea, sí. cómo educativamente, a través de las familias y la escuela, sobre todo en la escuela primaria, empezamos a forjar ese niño medioambiental, claro, lo podíamos denominar, sí. que si uno se lo pone a ver, si tiene una docente que le incentive algún tipo de prácticas, algún tipo de situaciones que lo puedan avisorar, cuando van a la casa la replican. Y es capaz que el adulto, que no la tiene consciente, el chico se la muestra. ¿Por qué? Porque lo aprendió en la escuela. Claro, como es un embajador ya de chico. Y de hecho van a ser los beneficiarios de todo esto, en teoría. Exacto. Yo me acuerdo cuando había guerras de generaciones, no quiero llevar a la baby boomer ni demás, pero es como que ustedes nos dejaron el mundo así, era. Claro. Yo por lo menos las discusiones que tengo con algunos adolescentes, ustedes nos dejaron el mundo así. Y ahora nosotros tenemos que tratar de curar. Algo estoy, digamos, abstrayéndome un montón de cosas, pero la parte de educación es como que sí se le inculca cómo hacer y lo llevan a la casa para llevar a discutirlo. Bueno, ¿no? es la paradoja de la existencia humana, digamos. Hay un montón de cosas que no elegimos, pero de las que nos tenemos que hacer cargo. Exactamente. No somos así de casualidad. Claro, digamos, a lo mejor uno no eligió vivir en este mundo, no eligió tener que lidiar con los, digamos, yo soy de una generación, vos mencionaste los baby boomers, soy de una generación donde... Pero no sos baby boomer. No, sos de generación X. Estoy en el medio, Okay. entre generación X y baby boomer. Pero, digamos, más allá de estas estereotipaciones de las generaciones, yo me eduqué, me formé en una sociedad donde todo era perfectible. Mi cosmovisión era que llegando al año 2000 o en el siglo XXI, el hambre iba a ser casi una anécdota. Y no fue así. Un soñador, sos un poeta entonces. Era así. Mirá, por ejemplo, dibujos animados de la década del 60, los supersónicos, es un mundo ideal, digamos. Claro. Todo te planteaba, digamos, la cosmovisión que había en esa época era una cosmovisión de que todo era perfectible y todo iba a ser para mejor, aunque, digamos, aunque los hechos, aunque lo fáctico
te demostrara cosas absolutamente contrarias. Digamos, en nuestras generaciones vivimos, atravesamos guerras, tragedias muy cruentas. Aún así, pensábamos que en el futuro íbamos a tener un mundo mejor. No sé qué nos hacía pensar eso, pero digamos, había toda una cosmovisión que iba en ese sentido. Y hoy por hoy somos más conscientes de que entre lo que hacemos en lo cotidiano y cada vez más no tenemos esa constatación de que si uno no lo hace, no va a venir como por arte de magia, no vamos a vivir en un mundo mejor si no contribuimos desde lo más pequeño hasta lo macro, si no contribuimos para que eso pase, si no lo construimos entre todos. Yo creo que ese fue el gran diferenciador. Antes creíamos que alguien, un dios, el universo se iba a alinear para que estemos mejor, pero ahora, si nosotros no aportamos ese granito de arena cada uno, va a quedar como está o peor. Creo que eso fue gran parte del tema de educación de los últimos años, me parece. Sí. Esto de separar la basura, hacer temas de reciclado y demás, que fuertemente... Y hacerlo en la escuela. Y hacerlo en la escuela, ¿no? Bueno, lo más extremo que él decía, yo he escuchado niños que te dicen, yo no elegí nacer. ¿Viste? Pero eso es filosofía pura. Así, yo no elegí nacer, entonces sí. Vos te quedás como llegamos padre, al mundo y no nos pidieron permiso, dicen otros. Claro. Ese tipo de cosas. Pero la escuela, yo creo que en la escuela, tanto la primaria, como decía Julio, y también la formación docente, ¿no? Carlos siempre contaba la anécdota de que dice, a mí me dieron el título de maestro, que ya no existe más, es profesor de educación primaria, el título de maestro, y yo me sentí que iba a salir a cambiar el mundo con ese título. Qué bueno. Con esa esperanza salían los maestros de esa época. Te estoy hablando de unos cuantos años atrás. Muchos años atrás. Qué loco, ¿no? ¿Estábamos hablando en la Argentina o en otra parte del mundo? No. Acá, en Argentina también. Acá. Okay. Hace muy poquitito, les voy a contar una experiencia, una anécdota muy que quizás nos revele un poquito esto. Hace muy poquito hice una actividad en una escuela, en una localidad muy pequeñita, pero muy pequeñita de la provincia de San Luis. En una escuela no rural, pero en un ámbito muy aislado, condiciones muy distintas a las que solemos ver en las grandes ciudades. Y era un experimento que se hacía en un laboratorio, digamos, se llamaba Club de Ciencias el programa. Y los chicos tenían que desarrollar algunos experimentos. Acá era una reacción química con elementos, digamos, que era con vinagre y con bicarbonato de sodio. Y había uno de los chicos, que uno lo ve, se da cuenta enseguida, era locuaz, inteligente, con una capacidad que sobresalía, que era realmente una cosa muy llamativa. Y estaba interesadísimo. Le habíamos dado un par de elementos para motivarlo, y con muy poquito estaba fascinado. Y cuando terminamos, empezó a preguntar cómo podía conseguir el bicarbonato de sodio y qué sé yo, que quería seguir con sus experimentos en su casa me dice, ¿me acercás hasta mi casa? Bueno, vamos. Subimos al coche, cargamos las cosas, y cuando salía con todos los frasquitos en la mano, y me pregunta, dice, bueno, pero yo el día de mañana puedo ser director de la escuela. Digo, sí, claro, Lautaro se llamaba. Sí, claro, Lautaro, sí, ¿cómo no vas a ser director? Si vos te esmerás y podés, vas a ser director de la escuela. Y yo, con toda la intención de motivarlo aún más, le digo, y también podés ser intendente si querés. Se detiene un segundo, se pone a pensar y dice, no, intendente no. ¿Por qué, Lautaro? No, porque me van a venir a pedir plata y yo no tengo plata. Bueno, aparte los chicos ¡qué son realismo! pragmáticos. Son pragmáticos.
Qué realismo, cuánta inocencia y cuánto realismo al mismo tiempo, ¿no? En una infancia. Él tuvo otra experiencia, creo que fue Jujuy, esa nena que Salta. terminó el club de ciencias, mira, maravilloso, lo tiene hasta filmado. Una nena, hicieron toda la experiencia, vos ves todo el grupo de la Feria de Ciencias, y la nena cierra con una hermosa sonrisa y dice: ¿qué querés ser cuando seas grande? Yo quiero ser científica. Qué grande. No tendría ni 12 años esa nena. Qué Impresionante. Qué grande. Impresionante. Qué grande. Eso es lo que Sí. llena de Sí, sí. reconfort. Sí, Bueno, eso lo que hace es que uno crea que el país en su forma contextual todavía vale la pena vivirlo, ¿no? Como decía la película famosa eso, que vale la pena vivir. Decía una otra palabra subida a todo, no, pero ¿se acuerdan? Vale la pena estar vivo, decía también, Claro. y vivirla, claro. Entonces, en ese sentido, yo creo que eso es por lo cual creo que desde TEA, desde todas las organizaciones del tercer sector, creemos necesario poner nuestro granito de arena, nuestro horario, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestras ganas, porque creo que hay un campo fértil como para poder trabajar, porque creo que hay un potencial que no ha sido descubierto, indudablemente, porque no ha sido potencializado a través del Estado. Yo creo que el Estado, que durante mucho tiempo se creyó que tenía un accionar directo, no lo ha sido tal. Entonces yo creo que es necesario también ver cuáles son de ahora en más los elementos que nos permitan al Estado, al tercer sector, a las organizaciones del tercer sector y a las empresas, al sector privado, interactuar en forma conjunta con una política pública, pero que sea concreta, que sea plausible su llegar a buen término en un plazo que lo podamos medir. O sea, poner objetivos en claro, ¿sí? Totalmente, con tiempos, concreto, con indicadores de medición y demás, ¿no? Totalmente, seguimiento, control, monitoreo, toda una serie de cuestiones que dicen, bueno, una política pública. Sí, una política pública no puede ser la enunciación, porque si no pasa lo que pasa. Es un conjunto de deseos, Deseos, que claro. nadie controla, nadie cumple, pero que fue muy bueno para la foto, el aplauso y la difusión. De esos Sí, tengo. también En mi corta vida tengo varias de esas. Claro. También vistas. el tema, una de las cosas que creo que está cambiando es la cuestión de la responsabilidad que a cada uno como persona, como ciudadano, le compete, sin esperar que te lo resuelva el Estado, que te lo resuelva, digamos, alguna institución. Digamos, eso me parece que también está cambiando. Digamos, la actitud de Lautaro de ser consciente, no, pero yo no puedo asumir eso porque no tengo plata, digamos, además de que no, digamos, hay una cuota de ingenuidad en su afirmación, también una cuota muy importante de realismo en el sentido de yo tengo que conocer cuáles son mis limitaciones y cuál es mi lugar en el mundo. ¿Cómo puedo? Qué pregunta filosófica esta, ¿Cómo ¿eh? cómo puedo incidir y cómo puedo cambiar mi vida a partir del vínculo que tengo con los demás? Con el mundo que me rodea? Yo lo comparto en cierta manera. Lo que yo reclamo de las políticas del Estado son políticas públicas. Sí, claro, claro. Entonces, porque con las individualidades no alcanza. Yo creo que el Estado, desde el ámbito de la situación laboral, desde el ámbito de la educación y desde el ámbito del medio ambiente, tiene que tener parámetros concretos de política pública donde verdaderamente la nación como nosotros, todos los ciudadanos, sepamos cuál es nuestro norte. Por lo menos eso significa un plan de gobierno, finalmente también. Correcto. Entonces, yo creo que eso es lo que desde el tercer sector nosotros reclamamos, y a su vez también la apertura de las puertas como para poder colaborar desde el punto de vista no en la gestión del funcionariado, sino en una mesa de consenso, en una mesa de acuerdo donde las experiencias de los distintos sectores puedan ser plasmadas en una mesa y en un papel, cosa de que se permita ver que la interacción en la Argentina, el diálogo, el famoso consenso pueda ser posible. Y creo
como decía Claudio en su momento cuando lo planteaba desde el sector privado, las empresas creo que están en el momento justo, porque hay sectores, han sectorizado sus empresas. Ya están maduros, digamos. Sí, con funcionarios de las empresas con responsabilidad social que han interpretado el momento de la colaboración mutua. Sí. Déjeme hacer un pequeño cortecito. Sí. Operator, ¿cómo estamos para hacer el corte? Genial. Bueno, vamos a hacer un corte de 5 minutos y después nos quedan los últimos 15 minutos y ahí vamos. Yo quería hablar del tema de trabajo. Si quieren. Bien. No estoy pidiendo trabajo. Ojalá, si tienen trabajo, mejor. Pero si no, es apuntar al trabajo de ustedes, más allá del concepto de trabajo, qué necesitan, cómo se puede ayudar, hacer los pedidos naturales de acá. ¿Sí? Muy bien. Vamos a un corte entonces y volvemos en 5 minutos. Fundesco, Fundación para el Desarrollo del Conocimiento. Como consultora de seguridad, Securatio Consultores ofrece asistencia, asesoramiento y capacitación en la gestión de riesgos, la respuesta y la recuperación de emergencias y desastres en ámbitos públicos y privados. Securatio aporta visión estratégica e integral en el proceso de seguridad de la sociedad. Para más información, visita en www.securatioconsultores.com. Participá de nuestras encuestas semanales en facebook.com/Securatio Consultores y seguinos en Twitter @Securatio. TechSystem es una empresa líder en provisión de productos, servicios y capacitación en agregado de valor a través de soluciones de tecnología. Con más de 10 años de trayectoria en la industria, cuenta con profesionales certificados en seguridad informática, infraestructura y generación de valor tecnológico empresarial. Contamos con oficinas y equipos entrenados en toda Latinoamérica. Contactanos a info@techsystem.com.ar y al 5197-5454. CXO Community es la comunidad latinoamericana líder de ejecutivos en tecnología, seguridad y negocios, unidos para compartir información y experiencias, multiplicando oportunidades de contacto profesional y académico. Visítanos en www.cxo-mediocommunity.com y al 11 3528 4296. ¿Estás cansado de escuchar siempre la misma música? ¿Cansado de escuchar siempre la misma música? Probá escuchando la selección que Radio W prepara día a día para vos. Radio W, superando los límites. Negodocio, pasión, éxitos y miedos. Nos puedes contactar desde Facebook a Negodocio, por email a negodocio@gmail.com o por WhatsApp al 15 41 81 21 16. Y volvimos. Y nosotros, como siempre, en el break. Y dale, él tiene en la cabeza los encuentros, ¿no? Y las jornadas en el break, en el espacio publicitario, seguimos hablando. Disparó algo María Pi. Ahí. Esto de. Parece como que es la obligación del otro. Y quedamos como que el otro tiene que hacerlo y no tenemos un espacio nosotros para conversar. Antes se juntaban los filósofos a dialogar, a compartir estas cosas en lugares abiertos. No existe un espacio ese del debate. A ver, debate para criticar. No quiero hacer esto un panel de tinelización ni nada por el estilo. Digamos, crítica constructiva, donde el que hable se le escuche y el resultado de ese foro o ese debate se plasma en un documento para que sea considerado como fuente de investigación para otros, o base, o no sé si investigación, pero fuente de discusión un poco más abierta. Pareciera como que habíamos dicho que el que es elegido, o el que le tocó ser secretario, director o lo que fuera, tiene que tener la obligación de conocer el todo y nacer de todo el cambio en esa persona. Sí, yo no sé si la idea de debate ayuda. Me parece que el debate supone la existencia de, digamos, contendores que de alguna manera mismo conocimiento, claro. Uno tiende a buscar tener la razón y argumentar frente al otro para ganarle. Me gusta más la idea de conversación.
Conversación. Digamos, donde... Tocaste el tema de comunidad antes en el espacio. Construcción de comunidad. Claro. Sí. Sí, la idea de comunidad, digamos, donde podamos, digamos, el Estado tiene su rol y me parece bien establecer políticas públicas, tiene que, digamos, manejar un rol donde dé visibilidad a las políticas públicas, pero para generar esas políticas públicas tiene que haber procesos de consulta, de diálogo, de búsqueda permanente, que hagan de manera transparente que se generen mecanismos de consulta y de diálogo para poder generar políticas públicas que después sean aceptadas por la comunidad. Digamos, Yo te puedo aportar. Se dejaron de generar los clubes de profesores de materias secundarias, por ejemplo. Y voy a poner el ejemplo concreto de Elsa Sarriá, una profesora muy querida de química. Ellos tenían su grupo, como lo tenía el de geografía, como lo que tenía el de historia, en la sala de profesores. ¿Qué es el club de profesores? Porque yo no lo escuché nunca. Un club de profesores son profesores de una materia que se reúnen a conversar de los problemas que tienen sobre su materia. Fuera del ámbito del Ministerio de Educación. Exacto, es propio. Por eso es un club. Es claro, un club, tonto, es claro. un club de profesores. Eso dejó de existir porque se metió el Estado, empezó a normar el Estado. Sea el Estado ciudadano o el Estado provincial o el Estado nacional. Ellos dejaron de compartir sus vivencias y dejaron de enriquecerse, porque se atuvieron a lo que decía el Estado que había que hacer. Claro, digamos, la idea de ciudadanía se constituye a partir de la participación ciudadana, no a partir de el dictado de normas que garantizan derechos exclusivamente. No digo que esas normas no deban existir, pero digamos, si yo no me apropio de ese marco normativo, digamos, ¿para qué lo voy a cumplir? No, pero además se queda en un aspiracional, se queda en la no digamos, evoluciona. No, sí, claro, tiene que haber un desarrollo, una evolución, una apropiación por parte de la comunidad de esos valores para que se pueda constituir una ética en los vínculos, la confianza, digamos, los negocios, los procesos productivos, el trabajo, se desarrolla en un marco donde hay un contexto de cohesión social. Si esa cohesión social no existe, por más norma que haya, esas máximas que son máximas meramente aspiracionales, quedan vacías de contenido. Yo lo creo también que tiene que estar el espacio, el espacio donde confluyan todas esas oportunidades. Y yo creo que el espacio es como el lugar de síntesis, pero sí, por otra parte, no tenemos los convocantes. O sea, desde la sociedad civil es muy difícil ser convocantes para lo cual, porque en realidad nuestro producto tiene que ser funcional a lo que la gente nos está pidiendo, porque nuestra relación directa con la gente nos hace determinadas demandas en lo educativo, en lo laboral, en lo ambiental. Pero yo insisto que es desde el Estado, desde los distintos ministerios, que deberían tener la apertura para dar el espacio a todos los sectores como para poder contribuir en determinadas temáticas. Ellos pueden fijar los temas, interactuar con nosotros, interactuar con el sector privado para ver cuáles son nuestras visiones y nuestras experiencias, pero debería ser los convocantes abiertos. No que se generen 4 o 5 empresas o 5 o 4 ONGs. No, tiene que ser abierto, porque hay desde una asociación civil hasta una de las grandes ONG que realmente pueden aportar y pueden colaborar y pueden dar ideas y pueden decir cómo se hace, que es lo principal, en lo que el Estado está fallando, porque puede tener muy buenas ideas plasmadas en una ley, pero cuando bajamos al terreno no las puede implementar. ¿Por qué? Bueno, esa es la sensación que tengo. Vivimos una época de consagración de derechos, y los derechos y los principios del derecho son máximas de optimización.
la optimización se da en la interacción humana. Si no hay interacción humana, se queda solamente en una máxima. Claro. Claro, como que todos los chicos tienen que cumplir el primario y el secundario. Pero Esteban Bullrich te lo dice cuando lo querías escuchar. Dice, yo mismo hablé con 17 familias porque me estaban faltando 17 chicos adentro de la escuela. Quiere decir que por más que esté en la ley, no se cumple si el ciudadano no cumple. Qué interesante. Una cuestión de Y voluntad. encima los escucho y yo creo que a veces hacen estos encuentros, pero lo hacen aislados, sin un fin en común. Sí, en su momento, hace años anteriores, algo que me gusta mucho, que es la parte de informática, armaron una agenda digital y pensaron a futuro, pero después no le tuvieron la audacia de digamos, ser consecuentes con lo que se habían acordado. Ahora apareció un Ministerio de Modernización, por ejemplo, que yo no sé si le va a dar bolilla a esa agenda digital que se había acordado hace años entre países. Por ejemplo. Entonces, como que tampoco son consistentes en este sentido. ¿Por qué no dejar estos lugares punto de encuentro? Ahora, también veo que el gobierno escucha al ciudadano directamente y por el medio se olvidaron todos los pasos intermedios. Entonces me resulta loco como que las herramientas de escuchatoria Sí. las tiene, pero no están siendo bien aplicadas todavía. Bueno, ahí me parece que es muy relevante lo que señalaba Julio del rol del Estado. Digamos, hay políticas, digamos, debe haber algunos temas centrales para el desarrollo de una nación que no pueden relegarse porque hay un cambio de gobierno o por una coyuntura específica. Hay estrategias que tienen que tener, políticas que son estratégicas, que tienen que tener continuidad, esté quien esté, digamos. Y esa discusión me parece que nos falta. Ese punto es fundamental, Claudio, y yo voy a entrar en un tema que para las organizaciones del tercer sector es medio tabú, que son la relación de esas organizaciones del tercer sector con los partidos políticos y con la búsqueda del poder. Entonces, yo creo que las organizaciones del tercer sector, las vinculadas temáticamente a la sociedad civil, tienen que ser sectores que tiendan a generarle al gobierno de turno, cualquiera fuera ideas sobre situaciones relevantes que ellos acontecen en las temáticas que ellos abordan, y ver cómo las políticas públicas que el gobierno esté intentando llevar a cabo, cómo desde el punto de vista práctico, como dijo Maripi, se pueden llevar a su finalización. Lamentablemente hay organizaciones dentro del tercer sector, organizaciones grandes, medianas y chicas. Las medianas y chicas, como las nuestras, es el esfuerzo mancomunado, es el esfuerzo individual de cada uno de nosotros, que nos damos un tiempito como para poder, pero tenemos otras actividades que es lo que nos dan el sustento desde el punto de vista de la vida en sociedad. Las grandes ONG ya interactúan como una élite que tienen que ver con tanques de ideas de los partidos políticos y se embanderan en torno de ese esquema. Yo creo que eso es un gran error, o no. Tal vez para ellos no lo sea, porque indudablemente empiezan a frecuentar políticamente ese partido, frecuentan el poder más cerca e indudablemente algún tipo de beneficio tendrán. En Alemania eso quedó así, después de Konrad Adenauer quedó así. Cada partido político tenía una ONG, una fundación que respondía y militaba, entre comillas, con esos principios. Pero todo financiado por el Estado. Así como financiaba el partido, financiaba la fundación. O sea, eso está bien en ese formato político. En el nuestro no. Porque ahora, el 8 y el 9 de septiembre, se hace un congreso que lo está organizando la RACI, donde quieren ver cómo siguen las ONG grandes que se vaciaron de gente, porque todas pasaron al Estado. Apa. ¿No? Y desde la IGJ nosotros tenemos una obligación de que todo lo que es el Consejo de Administración no tiene que estar políticamente expuesto, y si lo está, lo tiene que informar. Porque ¿Y las ONG a quién tienen que escuchar entonces? No, los partidos me parece políticos. que es un tema
lo que planteó Julio de entrada me parece un tema central. Con las demandas que son demandas temáticas, que digamos de alguna manera busca levantar las banderas el tercer sector. Son demandas las demandas temáticas constituyen por sí mismas demandas democráticas, porque ejercen una representación parcial, y esa representación parcial es una voz más que se constituye en una pluralidad de voces. En cambio, las organizaciones que responden a una organización política contribuyen a una construcción política y quizás una construcción política hegemónica. Son dos cosas totalmente distintas. Comparto. Las dos cosas coexisten, están presentes, más allá de que uno tome partido a favor de una o de otra, están presentes y hacen al juego de poderes que se constituyen dentro de una nación, digamos. No me parece que hoy por hoy las ONGs que representan una cuestión temática y lo han hecho muy bien, muchas veces han perdido legitimidad por involucrarse en cuestiones, digamos, acceder a mecanismos de cooptación por parte de un partido político, una organización política o del Estado, de quien sea. Y es un tema que me parece que es bueno que quede explicitado. Nos quedan los últimos 3 minutos. No pasaron los datos. Bueno. María Pi está en todos lados. O sea que cuando llamen por media está María Pi. Sí. No se llama TEA, se llama María Pi. No, es Fundación TEA, Trabajo, Educación, Ambiente. Bien, yo la tiene de memoria. Sí, www.org.ar. De vuelta, bueno, entonces www.tea.org.ar. TEA de Trabajo, Educación y Ambiente.org.ar. Ahí hay número de teléfonos, hay está alianzas, todo. hay papers Sí. en cada uno de los ambientes, ahí está explicitado las próximas reuniones. ¿Sí? Sí. Estoy vendiendo yo más que ella. No. Y Incluso aparte, es más, ahí tiene a su vez links que nos vinculan con los dos institutos que tenemos formados, el Instituto de la Calidad Sistémica y Sustentable, el INCASIS. el INCASIS, y el IDES, el Instituto de Desarrollo Energético Sustentable, un tema tan de primera línea en este momento, que está trabajando en una reforma de la matriz energética, de cómo se está sustentando en los próximos 20 años una salida a esta escasez de energía. Tenemos proyectos para eso, y es lo que veníamos hablando recién, ¿no? Una política pública que tiene que ver con la energía, con la sustentabilidad del sistema energético, tiene que ver con la modificación de la matriz energética, su profundización, su cambio, energías alternativas, ver. Y somos pronucleares. Sí, O sea, indudablemente, la energía porque nuclear para creemos que es nosotros una de las energías limpias. creo que es una de las energías limpias, y entonces en ese sentido estamos dispuestos a dar el debate, porque hay todo un tabú en todo eso, en toda esa temática, y que indudablemente es necesario darlo. Hoy creo que sí hubieran tenido un sector específicamente y técnicamente dotado, el problema de las tarifas no hubiera tenido problema, cualquiera fuera sido el gobierno, porque indudablemente desde el punto de vista técnico hay organizaciones del tercer sector que están imbuidas de muy buena manera en cuanto a cómo salir de la encerrona, subsidios y tarifas. Yo creo que el gobierno en ese sentido pecó En no escuchar. en no abrir el juego a todos. Exacto, no abrir el juego. Qué interesante. Y lo cuentan al final, ¿viste? yo Cuando tenemos que terminar. Esto lo tiraron así al final como diciendo, Para la que nos próxima, invites otra el mes vez. que viene venimos y hablamos de las energías renovables, Exacto, exclusivamente. Sobre todo, digamos, tanto en el IDES como en todos los institutos que están dentro de TEA, siempre hay una mesa abierta donde uno puede, digamos, compartir las diferencias, que es lo más importante. Muy bien. Bueno, entonces de vuelta, tea.org.ar. Sí, ya me hace la operadora como que estamos locos. No, estamos por cerrar, significa esto. Sí. Ok, bueno, el próximo programa, el número 61, no sabemos qué vamos a hacer porque siempre es sorpresa. Entre el miércoles y el viernes se define, generalmente. Así que, ¿queda abierta la próxima invitación el mes que viene o dentro de un par de semanas más? Sí.
Sí. No, nada más agradecerte la deferencia de haber por favor, tenido por favor. la oportunidad de venir acá y nos hemos sentido muy cómodos, así que desde ya muchas gracias. Gracias. Yo aprendo un montón cuando con los invitados, ¿eh? Esto lo hago para aprender yo. No quiero pagarme un cursito, aprende usted que son unos bochos totales en este tema, pero la energía renovable lo dejaste al final, picando como pero el ahí mejor. ya van a venir Juan José Ferrer, Oscar Ah. Mielnichuk y Claudio. Ok, no, eso es algo Sí, sí, tremendo. sí. Muchas gracias, chicos. Nos vemos dentro de un mes y monedas y vamos a hacer seguramente un programa exclusivamente para esto. Muchas gracias Muy bien, a todos. Fue un placer gracias a estar vos. acá. Gracias. Negodocio. Pasión, éxitos y miedos. Continuemos conversando en www.negodocio.com/radio.